Los saludo nuevamente, compañeros, y en esta ocasión vamos a hacer algunos ejemplos de algoritmos y pseudocódigos. En este caso vamos a trabajar con tres ejemplos para que les quede claro a ustedes el cómo se hace un algoritmo y a partir del algoritmo trabajar el pseudocódigo. Ustedes en su tarea que envíen, se les va a dejar unos ejercicios y los tendrán que trabajar en un Excel, en un Word, en su procesador de texto favorito para después enviarlo en el apartado de tareas. Muy bien, se me pregunta cuál es el algoritmo para ir a trabajar después de despertar. Como primer paso, les recuerdo los algoritmos toman la parte principal del problema y no se centran en las pequeñas eh, diferencias. Muy bien, entonces escribimos inicio porque va a iniciar nuestro algoritmo. Antes que nada, después de despertar, podemos levantarnos de la cama. Posteriormente nos bañamos. Después desayunamos. Salimos a la calle. Tomamos el autobús. Llegamos al trabajo. Fin de mi algoritmo. Si yo ejecuto estos pasos después de despertar para ir al trabajo, estoy seguro que de 100 veces que lo ejecute, 100 veces voy a llegar al trabajo. No se nos preguntó llegar a cierta hora, no se nos dieron condiciones iniciales en este problema, entonces nuestro algoritmo es muy sencillo y pues es una manera de las tantas que hay de dar solución a este problema. Ahora vamos a hacer un ejemplo ya con números para, para pasarlo a pseudocódigo. Bueno, me dicen que encuentre el porcentaje de la suma de dos números cualquiera. Primero, lo primero que tengo, analizando el problema, es que me den los números, ¿verdad? Entonces, inicio mi algoritmo. Después de eso, pido el primer número. Almaceno en ese número. En este caso, pues yo puedo almacenarlo anotarlo en una libreta, en fin. Pido el segundo número. Almaceno el segundo número. Después, sumo el primer número con el segundo número. Y posteriormente, encuentro el porcentaje de esa suma. Fin de mi algoritmo. Como pueden ver, es una manera muy sencilla de sacar el porcentaje de esa suma. Ahora vamos a realizar el pseudocódigo a partir de este algoritmo.
Inicio mi proceso, defino mi proceso, en este caso es el porcentaje de la suma de cualquiera de dos números. Defino en caso mis variables, que diga mis bibliotecas o módulos que yo voy a utilizar. Inicio mi pseudocódigo. Como va a ser la suma de dos números, yo necesito el número 1, el número 2 y un tercer número donde voy a almacenar la suma. Entonces defino mis variables, número 1, num1, num2 y resultado. Muestro, ingresa el número 1, leo, leer el número 1. Muestro al usuario que me ingrese el número 2. Perdón, aquí es almacenar o guardo. Ahora guardo el número 2 en la variable num2. Ahora, mi tercer variable, que es la suma del número 1 más el número 2, porque me está pidiendo la suma. Entonces, resultado es igual a la suma del número 1 más la suma del número 2. ¿Correcto? A todo esto, al final resultado, para yo obtener el porcentaje, tengo que multiplicarlo por 100. Resultado por 100. Perdón, entre 100. Muestro resultado. Fin de mi algoritmo. Fin de mi pseudocódigo. Si se pueden ver, hicimos una transcripción de de un algoritmo cualquiera a un pseudocódigo. Por ejemplo, habíamos estado manejando como tipo C++, entonces aquí vamos a agregar al final punto y coma simplemente por convención. Les recuerdo, si ustedes no colocan el punto y coma, no están equivocados, nada más que tendrían que dejar, no pueden mezclar el tipo de símbolos que utilizan para sus pseudocódigos. Bueno, ya por último vamos a hacer, a partir de un algoritmo que vamos a crear en este momento, una aplicación sencilla con lápiz y papel que nos guarde las encuestas en un archivo de texto. Empezamos definiendo el algoritmo. Inicio mi algoritmo. ¿Qué voy a hacer? Voy a preguntar, a lanzar la primera pregunta. Después que yo muestre al usuario la pregunta, voy a guardar la pregunta. Si mi encuesta tiene más preguntas, lanzo la siguiente pregunta.
Guardo la siguiente pregunta. Todos los sistemas de cómputo traen métodos que se encargan de hacer el guardado automático. Nosotros no nos tenemos que preocupar a la hora de establecer estas métricas. Y así sucesivamente lanzo la pregunta n y guardo la pregunta n. Fin del algoritmo. Pasándola a un pseudocódigo, inicio mis bibliotecas o módulos. Imaginemos que cada pregunta también puede, en vez de almacenar texto, o puede almacenar también texto, puede almacenar alguna imagen. Y supongamos que el lenguaje de programación donde vamos a trabajar no tiene la capacidad de leer lenguaje nativamente. Entonces sería necesario buscar un módulo que sea compatible con nuestro lenguaje, que en este caso, sea compatible, descargarlo y guardarlo. En este caso, App Inventor no requiere ningún módulo externo para trabajar con imágenes. Entonces, inicio mi algoritmo. Defino las variables pregunta. En este caso, yo ya tengo la idea de cuántas preguntas son. Supongamos que son 3 preguntas, ¿sí? Pueden ser más, pueden ser menos. Defino las variables. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, punto y coma. Muestro la primera pregunta. Guardo la primera pregunta. En la variable pregunta 1. Muestro la pregunta 2. Recuerdan que lo que yo entre comillas significa que es algo, una cadena de texto que se va a mostrar al usuario que esté utilizando el programa. Lo que escribe el usuario lo guardo en la variable pregunta 2. Punto y coma, que no se nos olvide. Muestro la pregunta 3. Guardo en la variable pregunta 3. Ahora, mi problema, yo voy a tener esas preguntas guardadas, pero como mi problema no me menciona nada de qué tengo que hacer con esas preguntas, pues hasta ahí llega mi pseudocódigo. Fin del pseudocódigo. Entonces, si están siguiéndome en esta idea, todos los programas son simplemente que cada elemento, ya sea un botón, ya sea el GPS, ya sea lo que sea, realiza una tarea muy en específico. Cuando veamos en App Inventor, nosotros vamos en realidad a programar, en este caso, lo más sencillo son los botones. Cuando pues, se presiona el botón, se realiza alguna ejecución de alguna tarea muy, muy sencilla. Por ejemplo,
Este ejemplo nos serviría para crear un botón que guarde preguntas. Después podríamos programar un botón que las muestre. Posteriormente podríamos programar un tercer botón que las filtre y así sucesivamente. Bueno, esto es todo, compañeros. Espero les haya servido este ejemplo. En la red hay muchísima documentación sobre pseudocódigos y algoritmos. Espero los veo en el próximo video y pues ya va a ser para meternos de lleno a App Inventor y ustedes su trabajo de investigación en caso de que lo requieran vamos a crear aplicaciones que les sean útiles en caso de que lleven alguna aplicación, perdón, investigación cuantitativa, de que ustedes mismos produzcan sus herramientas para trabajar. Muchas gracias, compañeros.